Vamos a elevar una oración ante todo para iniciar con este estudio bíblico. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú no solo presides en el diluvio, sino que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Altísimo, el Todopoderoso. Por lo tanto, yo me someto, Señor, a tu divina y santa autoridad, Padre Santo. Úsame para que estas palabras puedan llegar no solo con gozo, sino con poder a cada corazón, para que esas palabras tuyas hagan transformación en los corazones. Por amor a Jesús te lo suplico. Amén. Mira, este salmo, el que voy a leer ahora, es el Salmo 29. Y este salmo habla del poder y la gloria de Jehová. Lo voy a leer y después vamos a algunos versículos a sacarle luz en el nombre de Jesús. Dice así, es un salmo de David. Poder y gloria de Jehová, salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Y en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Miren, este es un salmo de David y la verdad, como es un estudio bíblico, vamos a tomar algunos versículos donde se resalta la voz de Jehová. Lo extraordinario de este salmo o de quien lo escribió es que lo escribió el rey David, pero él no solo era rey en Israel, sino que también él era profeta del Altísimo. Y muchos de sus salmos habla sobre el amor, habla sobre la presencia de Dios, pero en este caso, en el Salmo 29, él está hablando y él resalta 7 voces en este salmo que es digno de que nosotros lo estudiemos, porque con esas 7 voces son muchas las cosas que el pueblo de Dios hoy puede hacer en día. Y David como profeta pudo verlo, porque David, como le dije, en toda su faceta, en todos los salmos que él escribió, él tenía una historia que contar. Muchas veces era en la aflicción, otras veces era en la enfermedad, otras veces era en la batalla, pero en este caso él es observando en medio de un diluvio, del diluvio, el poder y la gloria del Señor. Y él lo pudo eso plasmar a través de en las escrituras, lo pudo poner inspirado, pudo ver en visión ese poder y gloria del Señor. Y yo quiero transmitirlo a través de este salmo, del salmo. Lo primero que el rey hace, David, es poner en el tintero de que todos debemos de tributar al Señor, todos debemos de tributar. La palabra tributar es pagar tributo, pero en este caso no es un tributo económico, sino un tributo de reconocerlo a Él como creador, reconocer su poder sobre todo, porque todo el mundo conoce y ha escuchado hablar de Dios, pero quizás el poder de Dios la gente no lo conoce. Y eso es bueno que este salmo lo resalte, el poder de Dios, porque lo que hace a Dios grande es que Él es todopoderoso. Porque si fuera solamente el nombre, es Dios, pero ¿qué ha hecho? Nada. Entonces, ¿dónde estaría la divinidad de Él? ¿Dónde estaría la deidad de Dios? La deidad de Dios no es solo que Él es Dios, sino que es todopoderoso y que Él todo lo puede. Y yo quiero esto
transmitirlo en la noche de hoy, que Él todo lo puede. Y Él empieza diciendo que hay que darle, tributar. La palabra tributar es pagar tributo. Hay que reconocer su grandeza. Él dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Él resalta eso. Pero él sigue diciendo, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Habla también de la adoración. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y aquí vienen las 7 voces. Y esas 7 voces, mientras yo estaba estudiando el tema, el Señor me iba a mí instruyendo, el Espíritu Santo, para qué estas 7 voces podemos nosotros en el día de hoy utilizarla. Vamos a la primera voz. Él dice en el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. La segunda voz, voz de Jehová con potencia. La tercera voz de Jehová con gloria. La cuarta voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como a becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. La quinta voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Sexta voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar el desierto de Cades. Y la séptima, la cual es la última, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Y en su templo todo proclama su gloria. Vamos a concentrarnos en las voces de él, en las voces. Otros profetas, los que escribieron la Biblia, pudieron capturar la voz de Dios. Por ejemplo, Job en el capítulo 36, versículo 33, él tiene una declaración bíblica que yo la voy a resaltar en la noche de hoy. Dice así el libro de Job, el capítulo 36, versículo 3, para que entendamos la voz de Dios. Y después me voy a concentrar un poquitito en eso. Sé que ahorita vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa quiero que veamos esta voz que es importante. Dice en Job capítulo 36, versículo 33. Miren lo que dice en el 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama la ira contra la iniquidad. Eso es la voz de Jehová, el trueno. Recuérdense que Dios, cuando se le presentó a Moisés, le habló con voz tronante. Por eso el pueblo se mantenía a cierta distancia y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y nosotros no oiremos. Ellos no querían oír porque la voz de Dios, el hombre natural no está capacitado para escuchar la voz de Dios. No tenemos esa capacidad para escucharla así con ese poder y esa fuerza. Verdaderamente Dios habla, pero Dios hoy en día nos está hablando de muchas maneras. Nos habla a través de las Escrituras, nos habla a través del Espíritu Santo, pero lo que pudieron así capturar la voz de Dios Todopoderoso, la pudieron plasmar en las Santas Escrituras. Miren qué dice, miren lo que Juan vio en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 2. Miren cómo es la voz de Dios, cómo suena. Eso es el relato de Juan. Recuérdense que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Miren cómo él habla acerca de la voz de Dios. Capítulo 14 y el versículo número 2. Miren, dice así. Y oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Es decir, es como una mezcla entre trueno, estrépito, pero a la misma vez es el sonido del arpa, este instrumento musical que tiene muchas cuerdas así. Y uno dirá, alguien se estará preguntando en la noche de hoy, bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto con el cristianismo? La voz de Dios, muy importante.
Muy, muy importante. Y antes de que vayamos a la pausa, le voy a dar un poquito de a probar la comida que estamos sazonando en la noche de hoy. La comida espiritual, evidentemente. Si volvemos al Salmo 29, antes de irnos a la pausa, miren lo que dice en algunas líneas, así que la quiero capturar. Dice así, miren, primero, la primera voz, lo que él hace es que proclama, la primera voz de Dios. Dice el versículo 3 que la voz, dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, pero la segunda voz es voz con potencia. Y uno dirá, ¿para qué uno necesita la potencia de la voz de Dios? Porque cuando Dios habla, Dios proclama. No sé si a ustedes en alguna parte le había hablado de esto, de que cuando Dios habla, Dios proclama. El pastor Jordankis, la semana pasada llevando el estudio bíblico, hablaba de eso, que Jesús durante la noche, él oraba, pero cuando él salía de día, él decretaba, es decir, él proclamaba. Y esa es la voz que él estaba utilizando con potencia. Cuando él le dijo a Lázaro, que estaba muerto ya por 4 días y día, Lázaro, ven fuera, fue con voz con potencia. Voz para la resurrección utilizó la voz con potencia. La tercera voz es la voz de gloria. La gloria de él se manifiesta en la tercera voz. La gloria de Jehová. Y uno dirá, bueno, pero ¿cuál es la gloria de Jehová? Una vez Moisés le dijo a él, Señor, muéstranos tu gloria. Si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstranos tu gloria. Y el Señor da una definición, y yo quiero que la atesoren en el corazón, lo que es la gloria de Dios. Y Él dice así, de esta manera, el Señor, Dios Todopoderoso, Él dice, y proclamaré mi nombre y seré clemente con quien seré clemente. Él dice, Jehová, Jehová. Él está proclamando su gloria. Pero él agrega algo más, y él dice, y todo mi bien pasaré delante de ti. El bien es la gloria. Por eso es que Jesús le dijo a Marta cuando iba a resucitar a su hermano Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La gloria es el bien. Por lo tanto, en la tercera voz acá en el Salmo, habla de que la voz de Jehová con gloria. La gloria es cuando tú ves el resultado de algo glorioso, de algo grande, porque es el bien de Jehová que se manifiesta en su tercera voz. La cuarta voz es la voz que quebranta. No sé si nosotros vamos a una pausa porque no quiero todas las voces hacerla sin una pausa, pero la cuarta voz es una voz que quebranta. Y esta voz es importante para romper yugos y ataduras. Cuando quebranta, sí, para romper todo. Hay que echar la voz de Jehová a correr. Y hay que buscar esos textos bíblicos donde él habla con poder y potencia y gloria para poderlo echar a pelear eso. Recuérdense que nuestras armas espirituales, como dice el apóstol Pablo, que debemos de vestirnos de las armaduras de Dios, el yelmo de la salvación, la palabra de Dios que es la espada que es la palabra de Dios, porque con esa espada es que nosotros vamos a romper puertas y cerrojos, a derrotar potestades las que están en los aires. Y esa voz, la cuarta, es la que quebranta. Por eso a Jesús, una vez había unos endemoniados que se llaman gadarenos, ¿verdad? Y cuando Jesús le dijo, ellos les rogaron, para que tú veas cómo son los demonios también ruegan. Los demonios les rogaron, demonios les rogaron, le dijeron a Jesús, mira qué bueno que esta vez reí. Los demonios le dijeron al Señor Jesús, Señor, si nos va a echar, échanos a los cerdos, no nos arrojes al abismo. Sí, ellos no querían ir para el abismo, ellos querían ser arrojados aunque fueran los cerdos.
Y el Señor le dijo, id, ¿verdad? Le dio esta orden, porque recuérdense que cuando Jesús salía, Él decretaba, Él hablaba con potencia, Él hablaba con poder y autoridad, y le ordenó a esa legión de demonios que se fuera, le habló con esa potencia, porque la voz de Jesús quebranta a los demonios. Dice que los demonios tiemblan ante su presencia. Y es importante esta voz tenerla en nuestros corazones para saber cuándo usarla y cuándo buscar esos textos bíblicos que nos van a ayudar a nosotros en nuestra guerra espiritual, porque tenemos, si son ataduras, si son enfermedades, debemos de saber cuándo usar todas estas herramientas que el Señor nos ha dejado. Sigue diciendo un poquito más el versículo. Dice que la cuarta voz es la voz que quebranta. La quinta voz es la voz que derrama llama de fuego. Es como quien dice, tú no quieres irte, pues tú te vas a ir ahora. Y Dios derrama llamas de fuego. Una vez, y esto es importante para que nosotros tengamos en cuenta esto. Una vez Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, Dios le había dicho que los que se acercan al sacerdocio, ¿verdad? Le dijo que el fuego tenía que ser fuego santo. Pero estos dos hijos de Aarón, que eran rebeldes y estaban borrachos cuando fueron a hacer las cosas santas, a encender las lámparas, ellos llevaron fuego extraño, porque el fuego con que Dios encendió la lámpara, dice que ese fuego debería de estar continuamente. Es decir, que fue fuego del cielo lo que bajó para que se encendieran todas estas cosas, el altar, la lámpara, el sacrificio, todo eso, al igual que cuando Elías que bajó ese fuego y consumió todas esas cosas, ese es el fuego santo. Pero estos dos locos, hijos de Aarón, entraron fuego extraño y dice que salió fuego de parte de Jehová y lo consumió. Porque tenemos que recordar esto: Dios es clemente y misericordioso, pero Dios es fuego consumidor. Y debemos de saber cómo nos acercamos a Él. Y dice que esta voz, la quinta voz, es la voz que derrama llamas de fuego. Llamas de fuego. La sexta voz es la que hace temblar. Esa hace temblar cuando oyen. Y un ejemplo de eso es que la Biblia lo recoge. Dice que los demonios creen y tiemblan. Nosotros debemos de aprender eso, que debemos de temblar ante la voz de Jehová, tributarlo, darle el respeto que Él merece. A veces nos dirigimos a Dios con un irrespeto, como si fuera un ser humano, tratamos de igualarnos a Dios. Dios es el Todopoderoso, es el Altísimo. Y cuando nosotros tenemos eso en cuenta, entonces nuestra fe se incrementa, nuestro respeto, le pagamos tributo a Él. Bendito sea tu nombre. Por eso Jesús enseñó que cuando vayamos a la oración digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, mira, santificado sea tu nombre. Es decir, tenemos que tener ese respeto porque es un Dios santo. La última voz que se hace aquí mencionar es la voz que desgaja, y esa es la última. Ya eso es para desgajar. Desgajar no es más, la palabra desgajar lo que significa es como arrancarle el cuero. Cuando un árbol es desgajado, es que se pela toda la parte que lo cubre al árbol. Eso lo desgaja. Imagínate cuando Dios habla, Dios desgaja. Y todas estas voces son buenas para nuestra guerra espiritual que nosotros tenemos. Por eso Jesús dijo una vez, cuando estaba en la tormenta, que los discípulos lo despertaron a Él, si no mal recuerdo la parte, pero el texto lo recuerdo, ¿verdad? Lo que estoy tratando de ubicar es la historia. Y si le dijeren a este monte: desarráigate y échate al fondo del mar. Eso está en la parte de la higuera, donde él daba el ejemplo de la fe.
Cualquier enfermedad es un monte y usted le puede ordenar con la voz de Jehová que se desarraigue y que se desgaje y que se vaya. Usted lo llama por nombre a las enfermedades. Y esa artritis, dígale: en el nombre de Jesús te ordeno que te desgaje y que te vaya al fondo del mar. Hay que aprender a decretar, hay que aprender a proclamar, hay que aprender a usar las herramientas que Dios nos ha dejado, porque fíjense algo que Dios nos hizo a usted y a mí a su imagen y semejanza. Y dice que el poder, oigan, el poder de la vida y la muerte está en la boca. Lo que tú dices, eso tú atraes. Y aquí Él nos está enseñando a no ser derrotado, sino a derrotar, a ser un guerrero. Muchas veces la persona, y esto para todos los que están enfermos, ¿verdad? Cuando uno dice tengo gripe, usted la tiene, porque eso usted lo trajo con la boca. Y uno dirá: bueno, pero si la tengo de verdad, ¿qué es lo que tengo que decir? No, que Jehová es mi sanador. Eso es lo que hay que decir. Eso es lo que hay que decir. Él me sanó, yo estoy sano, aunque te sienta enfermo. Y uno dice: pero es que soy mentiroso. No, no es que soy mentiroso. Es que tenemos que cambiar nuestra programación, porque el enemigo te mete a ti, le mete a uno muchísimas ideas en la cabeza. Y si es gripe, ya tú tienes alergia, o ya tú tienes esto. Y si es la cabeza, y empieza a meterte un montón de cuentos, pero mentira de él. Yo tengo una hermana en la iglesia, quiera Dios que ella vea, porque yo estoy grabando esto ahora en video. Y ella una vez fue al médico, ¿verdad? Porque en su familia el historial médico es de diabetes. Y cuando el doctor la sienta, le dice: mire, usted tiene diabetes. Le dijo: diabetes tiene usted, es una mentira del diablo. Le contestó ella: mire, pero que usted tiene que tomar pastillas. Pastillas se la va a tomar usted. La única azúcar que yo tengo para endulzar el café, yo no tengo ninguna enfermedad. Y ella no tiene ninguna enfermedad. Ha pasado más de 10 años después de eso y ningún síntoma de diabetes, porque ella dice que ella no va a oír la voz de un hombre o el diablo hablando a través de un hombre diciéndole las cosas que él quiere oír. Nosotros somos más que vencedores por medio de la sangre del Cordero. Y aquí están estas voces para utilizarla. David la pudo captar en el Salmo, y le doy gloria a Dios, porque cuando hay que derramar llamas de fuego para que se vayan toda mala influencia del hogar, toda mala influencia del trabajo, hay que decirlo: Jehová, tú derrama llamas de fuego. Decirlo y proclamarlo con poder. Jehová, tú desgaja las encinas, Señor. Jehová, tú le dices a este monte: desarráigate y vete. Y así hay que aprender, como David, a echar estas batallas, porque uno dirá: bueno, sí, Dios es clemente y misericordioso. A veces solamente queremos ver las bondades de Dios, y gloria a Dios por eso yo le doy, porque Él es clemente y misericordioso. Pero Dios es todopoderoso y nos dejó estas armas que son su palabra. Por eso es que yo les exhorto a las personas: lean la Biblia, porque en la Biblia va a encontrar una serie de consejos que nos van a servir en la vida. Todos los días en la mañana nosotros tenemos que decir esto, en la noche primero. En la noche, antes de acostar, hay un versículo que yo lo proclamo siempre. Y digo esto: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Porque en la noche pueden pasar muchas cosas. Hay que repetirlo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Otro versículo: ningún arma forjada contra mí prosperará, ni ninguna lengua se levantará contra mí, porque esta es la herencia de los siervos de Dios. Hay que decirlo, es proclamarlo con potencia. Y eso tiene potencia. Eso en el mundo espiritual derrama llamas de fuego. Eso desgaja todas las malas influencias. Eso limpia el ambiente cuando uno va trayendo eso. Todos los días decir, para que ninguna enfermedad le entre: Jehová es mi sanador. Eso está en Éxodo capítulo 15, versículo 26, donde él dice, donde él habla: yo soy Jehová tu sanador. Lo dice, esa voz es con potencia que sale. Y cuando en el mundo espiritual, gloria a Dios, en el mundo espiritual, cuando el enemigo ve eso, no le queda más que correr, mandarse a correr. Lo que pasa es que no lo vemos con nuestros ojos y por eso no creemos. Pero la fe no es por vista.
La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta noche usted le está escuchando la palabra de Dios en el nombre de Jesús para que usemos todo este instrumento. Porque este salmo, cuando yo estuve buscando la historia, dice que es uno de los salmos más difíciles como de explicar. Entonces lo que yo dije, bueno, pero si es tan difícil, Señor, ¿cómo tú lo vas a organizar? Y entonces el Espíritu Santo comenzó a explicarme. Es que yo desgajo, es que yo quebranto, es que mi voz es derramada como llamas de fuego, es que mi voz tiene potencia, es que mi voz es en gloria. Bendito sea su nombre. Vamos a una pausa nosotros ahora y vamos a una pequeña pausa comercial, ¿verdad? Y regresamos en unos minutos y seguiremos hablando de este tema. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.